fosforilación oxidativa es un proceso metabólico en el cual se aprovecha la energía de la producción del ATP. El proceso ocurre en las mitocondrias. Los electrones liberados a través de la oxidación de la glucosa se transportan al supercomplejo de fosforilación oxidativa a través del FMNH2. Los electrones pasan a través de una notable cadena de transporte de electrones a lo largo y a través de la membrana mitocondrial. La cadena de transporte de electrones libera pequeñas cantidades de energía con cada transferencia de electrones, y el transporte se acopla al bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial. Eventualmente, los electrones se entregan al oxígeno molecular, el cual se reduce al agua. Finalmente, los protones que se han reunido en el borde de la membrana mitocondrial se vuelven en cascada, girando una rueda de molino molecular que impulsa la fabricación del ATP. El ATP se utiliza para alimentar procesos en toda la celda. Las mitocondrias son el sitio de actividad metabólica en la célula eucariota. El ciclo de ácido cítrico ocurre dentro de la matriz mitocondrial, catalizado por una variedad de enzimas metabólicas. Por esta razón, las mitocondrias a veces se les llama las centrales eléctricas de la célula. La fosforilación oxidativa juega un papel central en esta producción, recalcando electrones de NADH y sucinato para fabricar el ATP. Continuemos. Entrega de electrones por NADH y FADH2. Los acarreadores de electrones, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. El proceso se convierte en NAD positivo y FAD, que pueden ser reutilizados en otros procesos de la respiración celular. Siguiente, la transparencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de H positivo, lo que desplaza fuera de la matriz hacia un espacio intermembranal. Este bombeo establece una gradiente electroquímica. Mi nombre es Inés Castillo y voy a hablar sobre los pasos claves de este proceso. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual esa se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. Síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP, la cual esta aprovecha el flujo de los electrones para sintetizar ATP. Funciones de la cadena de transporte de los electrones. 1. Regenera los acarreadores de electrones. El NADH y el FADH2 donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se convierten otra vez en NAD y en FAD. Esto es importante porque para las formas oxidadas de los acarreadores, los electrones se utilizan para formar la glucólisis y en el ciclo ácido cítrico. Así que estas deben estar disponibles para mantener estos procesos en funcionamiento. Forma un gradiente de protones. La cadena de transporte genera gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Debido a que en el espacio intermembranal hay una concentración mucho más alta de hidrógeno, la cual en la matriz hay una concentración más baja y este se puede utilizar para generar ATP. La cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas que están incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en 4 grandes complejos, nombrados del primero al cuarto. En eucariontes, muchas copias de estas moléculas se encuentran en la membrana mitocondrial interna. En cambio, en las procariontes, los componentes de la cadena de transporte de electrones están en la membrana plasmática. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior, y así se mueven las moléculas menos ávidas de electrones u otras más ávidas. En esta transferencia de electrones cuesta abajo se libera energía y varios de los complejos de energía utilizan la energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal para formar un gradiente de protones. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de las moléculas de NADH y FADH2, que se producen en la fase más temprana de la respiración celular, como es la glucosis, oxidación de piruvato o el ciclo de ácido cítrico. El
NADH es muy bueno donando electrones en reacciones redox, es decir, que sus electrones están en un nivel de energía alto, por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma otra vez en NADH positivo. El movimiento de los electrones a través del complejo 1 es una serie de reacciones redox que libera energía, la cual el complejo usa para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. El FADH2 no es tan bueno para donar electrones como el NADH, es decir que sus electrones se encuentran en un nivel de energía más bajo, por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo 1. En su lugar, introduce los electrones a la cadena de transporte a través del complejo 2, el cual no bombea protones a través de la membrana. Debido a esto, las moléculas de FADH2 producen un menor bombeo de protones, comparada con las de NADH. Después de los dos primeros complejos, los electrones de NADH y los de FAD2 recorren exactamente la misma ruta. La quimiosmosis puede referirse a cualquier tipo de proceso que usa energía almacenada en un gradiente de protones para realizar un trabajo. También es importante lo que son reacciones fotosintéticas, las cuales sean dependientes de la luz. Si la energía almacenada en un gradiente de protones no se llegara a utilizar para sintetizar el ATP, esta será liberada en forma de calor. Algunos tipos de células utilizan lo que son las gradientes de protones para generar calor en lugar de sintetizar el ATP. Lo que son los complejos 1, 3 y 4 de la cadena de transporte de electrones son llamadas bombas de protones. Estas bombas de protones crean un gradiente electroquímico a través de lo que es la membrana mitocondrial interna. En la membrana mitocondrial interna solo existe un canal disponible para lo que son los iones de hidrógeno positivo, en los cuales se encuentra la proteína transmembrana llamada ATP sintasa. El ATP sintasa es muy similar a las turbinas hidroeléctricas, a diferencia que este no se activa con agua, sino por una corriente de iones de hidrógeno, los cuales se mueven a lo largo del gradiente electroquímico. ¿Cuántas moléculas de ATP obtenemos por cada glucosa en la respiración celular? Entonces aquí vamos a ver el rendimiento de ATP que existe en la respiración celular. El rendimiento máximo que tenemos de ATP obtenidos por moléculas de la glucosa se encuentra entre una estimación de 30 y 32 moléculas de ATP. Este intervalo de 30 y 32 es el más bajo que el de estimaciones previas, ya que se visualiza la entrada de ADP y la salida de ATP de la mitocondria. Por lo tanto, también se obtiene un dato de 38 moléculas de ATP. El cálculo de entre 30 a 32 moléculas de ATP considera el hecho de que en la célula real no toda la energía del gradiente de protones se destina a la producción de ATP. Esta energía también se debe usar para transportar moléculas dentro y fuera de la matriz mitocondrial. Entonces, por lo tanto, deducimos que en lo que es este intervalo de 30 a 32 moléculas de ATP y el de 38 moléculas es un dato, no es incorrecto, sino es decir que estamos calculando cosas muy diferentes. Para tener más claro lo que es el rendimiento de ATP y en dónde se encuentra la fosforilización oxidativa, tenemos este diagrama de aquí. Como primer punto que tiene este proceso es la glucólisis. Como segundo punto tiene la oxidación del piruvato. Como tercer punto tiene el ciclo del ácido cítrico. Y como cuarto punto y por último el que nosotros dimos a conocer fue la fosforilización oxidativa. Entonces en este diagrama podemos ver cómo funcionan estos pasos y tener claro.